Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos desarrollando una serie que se titula En busca de la felicidad. Hoy es la segunda parte de la serie, una serie de 6 o 7 semanas, todavía no lo sé con claridad. Y estoy muy contento de este mensaje que el Señor nos ha dado para empezar el año. Sé que después de estas 6 semanas tu vida no va a ser igual. Para quienes están por primera vez, no necesitas haber venido hace 8 días para poder entender lo que vamos a hablar hoy. Aunque es una serie bajo la misma temática y bajo el mismo concepto, son enseñanzas independientes que van construyendo una sobre la otra, por lo que sí te aconsejo muchísimo, sea que nos estés viendo por internet en este momento, o sea que no hayas visto la enseñanza de la semana pasada, pues que la veas porque vale mucho la pena. Y toda esta serie se fundamenta en un pasaje que está en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 17, donde Jesús dio una declaración muy importante. Él dijo, no penséis, y inmediatamente cuando Jesús está diciendo no penséis, está atacando nuestros paradigmas, nuestros mapas mentales, porque Jesús sabía que la vida del hombre se desarrolla en la mente, que tú eres consecuencia de lo que piensas. Entonces está diciendo, no pienses que yo he venido para abrogar o para anular o para abolir la ley o los profetas. No, he venido para abrogar, sino para cumplir. Y explicamos hace 8 días que es muy interesante que Jesús no está diciendo no he venido para abrogar la ley sino para cumplirla, sino que está diciendo no he venido para abrogar sino para cumplir, y ese cumplir lo deja en un marco mucho más amplio. Está hablando de algo mucho más grande, no está refiriéndose solamente a la ley. Jesús lo que está diciendo ahí en clave, porque Jesús hablaba en clave, muchas veces él le predicaba a las multitudes y después sus discípulos le decían Jesús, maestro, no entendimos, explícanos. Y él se los llevaba al lado y les explicaba, les desmenuzaba la palabra como yo trato de hacerlo aquí cada fin de semana. Y lo que Jesús está diciendo realmente es, yo vine a pleró, que es el griego para la palabra cumplir, y quiere decir, yo vine para hacerte pleno. O sea, Jesús dijo, mira, yo no vine a cumplir leyes. Evidentemente Jesús cumplió la ley, pero él dice, yo no vine a cumplir leyes, yo vine a hacerte pleno, yo vine a traerte plenitud, yo vine a hacerte completo, yo vine a algo mucho más grande. Y por eso la semana pasada la enseñanza se tituló Jesús es todo lo que tu alma desea. Jesús es todo lo que tu alma desea, Jesús es la plenitud de tu alma, porque Él vino a cumplir, Él vino a traer plenitud. En el día de hoy nos vamos a centrar en este pasaje, lo voy a leer y como siempre lo hacemos, después lo voy a desarrollar juntamente contigo verso a verso, y dice así, Marcos capítulo 10 versículos 17 al 31, al salir él, está hablando de Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Después sigue diciendo, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto, diga todo esto, lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándolo le amó. Jesús mirándolo le amó y le dijo, una cosa te falta, diga una cosa te falta. Jesús está hablando de un faltante, fíjate qué importante. Ahora dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones, un hombre muy rico. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo, o sea, hemos cumplido con todo lo que acabas de decir y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno, diga ninguno, que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi causa y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras,
con persecuciones. Yo no voy a predicar esto hoy, pero es tremendo que Jesús dice, lo mismo que dejaste, te lo devuelvo 100 veces más, pero te añado persecuciones, porque la vida cristiana no se trata de confort. Y en el siglo venidero, la vida eterna, pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán los primeros. Jesús, toda esta palabra, Señor, que es difícil de comprender y que causa polémica y que a veces incomoda a algunos, Señor, y que muchos no entienden y predican mal. Yo te pido que hoy me des la gracia para transmitirla, Señor, y traer claridad sobre esta profunda verdad, Señor, y que nos hagas crecer a todos para que eso que nos falta, pues ya no nos falte más, porque Jesucristo basta, Señor. Gracias te damos. Amén. Yo crecí en casa con mis padres y 2 hermanos, soy el menor de 3, mi hermana mayor Marcela, desde que tengo memoria, ha sido un superhombre o una supermujer. Es una mujer admirable, es una mujer única. No conozco a nadie como ella. Leía absolutamente todo el tiempo. Sus regaños, porque ella es 8 años mayor que yo, permanentemente eran: deje de correr, deje de gritar, deje de ser niño, me distrae. Tan es así que se fue de la casa a los 16 años, pero no se fue de los 16 a los 16 años buscando rumba y parranda y hombres, sino se fue de los 16 años a poder estudiar. Fue absolutamente entregada y devota a los estudios, estudió en la Universidad de los Andes, empezó 2 carreras, después hizo 2 maestrías en los Estados Unidos, finalmente hizo un doctorado y hoy en día es profesor asociado o associate professor en Yale, una de las universidades más importantes del mundo, en New Haven, en Connecticut, en los Estados Unidos. Esta publicación es del año pasado, todavía ya no era associate professor, sino assistant professor, y tuvo una promoción hace poco, y estoy absolutamente orgulloso y siempre lo he estado de Marcela. Marcela es un superhombre, es una de esas personas que tú realmente, y no es porque sea mi hermana, entiéndanme lo que digo, te sientes como inferior cuando hablas con ellos, cuando tienes una conversación, cuando entiendes todo lo que ha logrado, todo lo que ha hecho, ha escrito libros, ha hecho investigaciones, ha viajado por todo el mundo y año tras año tiene más logros, más conquistas, dicta congresos y conferencias en muchos lugares. Y tú dirás, bueno, y usted vino aquí a hablarme de su hermana, yo vengo aquí a que me hable de Jesús. Tranquilo, yo ahorita voy a empatar esto como siempre lo hago y ahorita volveré a esta historia, pero esto me hace pensar en una realidad, y yo te he hablado de esto, y es que entre Dios y los hombres hay una brecha, entre Dios y los hombres hay una separación. Esta separación vino por causa del pecado y como consecuencia del pecado. La Biblia dice en el libro de Romanos, el apóstol Pablo hablando que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra destituidos quiere decir separados. Es como si el puente que nos conectaba con Dios se hubiera roto y de alguna manera ya no estamos conectados con Dios, y como consecuencia de esa separación, como consecuencia de esa ruptura, como consecuencia de haber estado separados de Dios, 1400 años antes de que Jesucristo viniera, el Señor le entregó al pueblo de Israel a través de su profeta Moisés una lista de 10 tareas, lo que conocemos como los 10 mandamientos, con el fin de reconstruir y reedificar ese puente que se había roto. ¿Estás conmigo? Entonces Dios entrega 10 tareas y el objetivo de esas 10 tareas no era fregar, porque algunos piensan, ay, qué pereza, es que el cristianismo o la vida con Dios es no hagas, no hagas, no hagas. Bueno, entre otras, lo único que Dios estaba buscando es: si haces esto te vas a poder relacionar conmigo y vas a estar mejor con los demás, ese puente no va a estar quebrantado y vas a poder llegar a mí. Y la intención de Dios al dar estos 10 mandamientos, esta lista de 10 tareas, era restaurar o reconectar la relación que se había dañado con el ser humano. Y de la misma manera como esa relación estaba fracturada y estaba dañada, si me permites el ejemplo, si me permites bajar esta idea, y esto todo lo hago es realmente para que para nosotros sea más fácil de entender, si entre mi hermana y mi persona, que somos colombianos, nacidos en la misma familia, hijos de los mismos papás y con algunas características genéticas parecidas, de hecho somos bien parecidos y bien mal geniados los dos, pero bueno, yo no soy mal geniado. Marcela, yo te decía que tener una conversación con ella de ciertos temas a veces lo hace sentir a uno como bruto, perdón que use esa palabra, y
tiene la capacidad de ir tan profundo y de pensar de manera tan estructurada que en ocasiones yo siento que hay una brecha y hay una distancia. Si yo siento que hay una brecha y una distancia en una conversación con una persona sumamente intelectual e inteligente como lo es ella, como hay muchas otras, pues cuánto más debe haber una brecha con un Dios perfecto y seres humanos absolutamente imperfectos. Nosotros los seres humanos, mira, a veces a mí me cuesta en mi cabeza poder entender todo lo que hay en la cabeza de mi hermana o de personas que son muy inteligentes, pero nosotros queremos a veces entender a Dios. A veces tú y yo queremos entender a Dios. A veces tú y yo queremos comprender al Dios perfecto, al Dios infinito y meterlos en nuestro pedacito de mente infinita y nos ponemos bravos porque no lo entendemos. Es que ¿por qué permites esto, Dios? Es que ¿por qué pasa esto? Es que ¿por qué dejas que esto suceda? No es nuestra tarea, nunca vamos a poder hacerlo porque somos seres humanos imperfectos, somos seres humanos pequeños, somos seres humanos finitos y estamos hablando del Dios infinito. Entonces Dios entrega esta lista de mandamientos que ya los hablamos, no los voy a repasar, pero era importante solamente traer hoy que de esos 10 mandamientos, 5 son verticales, es decir, tienen que ver con nuestra relación con Dios, y 5 son horizontales, es decir, tienen que ver con tu relación con tus hermanos. Y entendimos que el hecho de que los 10 mandamientos tengan una división de 5 y 5, esto no es porque sí, ese número es importante, y el 5 en la Biblia representa el número de la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que desde la ley Dios estaba diciendo, mira, realmente entregarte esta lista de tareas es un acto de gracia. Al yo darte los 10 mandamientos estoy siendo de un Dios lleno de gracia hacia ti. Porque a veces nos ponemos bravos porque Dios dio la ley, pero es que Dios pudo habernos estripado como hormigas y en vez de eso dijo, quiero relacionarme con ustedes, cumplan esta ley, 5 y 5. Y la Biblia dice en el libro de Juan que de su plenitud recibimos todos gracia sobre gracia. Te lo repito acá, gracia sobre gracia, 5 y 5. En otras palabras, lo que Dios estaba diciendo es, en Jesús yo voy a resolver el problema de la brecha que había entre ustedes y yo. Es en Jesús que Dios estaba desde que anunció los 10 mandamientos diciendo claramente, tranquilos, esto se va a resolver por gracia. Porque establecimos hace 8 días que en sus fuerzas nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Alguien que se crea muy perfecto, muy perfecto, pudiera decir, yo los he cumplido casi todos. Pero la realidad es que si los miramos rápidamente, muchos de nosotros tenemos dioses ajenos delante de nosotros porque adoramos al Dios dinero. Alguna vez yo te dije que lo que no te dejaba dormir, eso se convertía en tu Dios, y muchos no duermen porque no tienen plata, muchos no duermen porque los dejó la novia, muchos no duermen porque los dejó el novio, muchos no duermen porque los van a echar del trabajo. Entonces, en el momento en el que algo te quita el sueño, en ese momento eso se está convirtiendo en tu Dios. Porque el salmista dijo, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú me haces vivir confiado. Ese solo tú es importante en nuestras vidas y en nuestro caso muchas veces no es así. En nuestras vidas muchas veces es solo tú y tener trabajo y tener plata en la cuenta y tener novia y tener buena chamba y tener la motico que quiero. Eso me hace vivir confiado. Entonces tienes dioses ajenos delante de Dios. O sea que ahí muchos nos pelamos. No te hagas imagen ninguna. Muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida y especialmente por la cultura en la que nos vivimos nos hemos hecho imágenes para adorarlas. Vivimos en un país absolutamente religioso y tradicional donde se adoran imágenes, pero no vayamos tan lejos, no nos metamos en la religión. Muchos adoran la imagen de Lionel Messi. Yo podría entender que adores la de Cristiano Ronaldo, pero la de Messi. No. Ahora, nos pelamos. No usarás el nombre de Dios en vano, se lo juro por Dios. Y por detrás está la mano así. Yo he tenido gente jurándome por Dios enfrente y sé que lo que me está diciendo es mentira. Guardar el día de reposo, muchos no descansamos. Vivimos ajetreados porque como nuestro Dios es el dinero, vivimos 7/24 para el Dios dinero y no descansamos. Honra a tu padre y a tu madre. No tengo que hablar mucho ahí. La deshonra que hay hacia los padres hoy es impresionante. Eso hacia Dios, ahora hacia nosotros. O si no, hablemos de lo que pasó en estos días en nuestra ciudad. Pero ¿sabes qué me da más tristeza? No me da más tristeza, pero me da tristeza. Que los atentados son terribles. Es una barbarie. Eso no tiene nombre.
Pero lo que veo en las redes sociales, personas cascándose mutuamente, insultándose mutuamente por la política, defendiendo unos a los terroristas, otros defendiendo al gobierno, otros diciéndole terrorista al gobierno, eso me da más tristeza, porque esa es la verdadera raíz del problema. La verdadera raíz del problema está en el corazón del ser humano. No cometerás asesinato. De pronto muchos no hemos matado a nadie. No cometerás adulterio. Hay muchas formas de infidelidad, muchas formas de infidelidad. No robarás. Cristianos pidiéndole al contador que le arregle la declaración de renta para no pagar impuestos, para no pagar IVA, para no pagar retención en la fuente. No darás falso testimonio de tu prójimo. Nos la pasamos hablando mal de los demás y difamando a otros y dañando su nombre. Y no codiciarás. ¿Qué es codiciar? Codiciar es querer lo que no es tuyo. ¿Será que nunca has codiciado? Todo el que tenga Instagram codicia. Todo. Como dicen los americanos, los gringos, the grass is always greener at the other side of the fence. El pasto siempre está más verde al otro lado de la cerca. Somos sumamente codiciosos. En otras palabras, nos fregamos, pero Jesús vino a cumplir lo que tú y yo no podíamos cumplir. Hoy no nos toca a nosotros. Hoy la tarea nuestra no es cumplir una ley, la tarea es confiar en Él. Nosotros estamos llamados a confiar en lo que Él hizo, a descargarnos en Él y a descansar en Él. La pregunta es si eso es cierto, y ayúdame preguntándole al de al lado de esto, ¿por qué regresar a lo que millones de personas no pudieron cumplir pasando por encima de la obra de Cristo? Pregúntale, oye, ¿por qué volver a la ley? Porque muchos después de que conocemos a Jesús y conocemos a Cristo, como que un rato es chévere, sí, es por gracia, pero después decimos, no, esto es como demasiado bueno para ser cierto, mejor yo me devuelvo a la ley y voy a tratar de hacerlo en mis fuerzas y voy a tratar de cumplir yo lo que muchos por muchos años no pudieron cumplir. ¿Sabes cuál es la respuesta a esa pregunta? Porque los seres humanos vivimos en una permanente y constante búsqueda por la felicidad, y en esa búsqueda de la felicidad buscamos o tratamos de encontrar felicidad en lo que hacemos. Y yo te he explicado que tú no puedes ser feliz con lo que haces ni con lo que tienes. Tú tienes que aprender a ser feliz con lo que eres. La felicidad se encuentra en el ser, no se encuentra en el tener ni en el hacer. Pero mientras no entendamos eso, nos la vamos a pasar tratando de hacer y de hacer. Y para eso quiero volver a la historia. Y la historia nos habla de un joven rico, ¿recuerdas? Nos habla de un joven bien, bien rico. Habla de un hombre que estaba muy bien. Yo creo que este joven, este hombre rico, tenía lo que muchos conocen o denominan como el paquete de la felicidad. ¿Cuál es ese paquete de la felicidad? Juventud, mucho dinero e influencia. Este hombre tenía ese paquete. O sea, este hombre tenía juventud, porque dice la Biblia, era joven, rico. Y la riqueza y la juventud le dieron influencia, porque era bien conocido. Cuando la Biblia dice el joven rico, no era cualquiera, es porque la gente sabía quién era el joven rico. Probablemente ese era su apodo. El joven rico. O sea, el man era conocido, era influyente. Pero me llama mucho la atención que un hombre que tenía juventud, billete e influencia, que es lo que muchos de ustedes creen que si tienen eso van a ser felices. Porque muchos piensan eso, si somos honestos, ¿no? El día que yo tenga plata, tal cosa, el día que yo logre esto, tal cosa, el día que. Pero ¿sabes qué pasa? Que no sabemos si va a llegar el día que. ¿Y hoy? ¿Qué vas a hacer hoy con lo que tienes? ¿Qué vas a hacer hoy con lo que tienes en tus manos? Este hombre que lo tenía todo, dice la Biblia que se tiró corriendo donde Jesús. Mira lo que dice, al salir él, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó. O sea, el hombre salió corriendo apenas vio a Jesús. Mira, perdóname, yo no quiero ofender a nadie con esto, pero hay una realidad, y es que las personas adineradas, las personas que tienen cierto nivel de prestigio, que tienen dinero, tienden a ser arrogantes. No todas, pero es normal que en nuestra sociedad el que tiene cierto estatus y cierto prestigio es arrogante, camina distinto, pasa por el lado de los demás de una manera distinta, se proyecta de una manera distinta. Eso no es. ¿Estoy diciendo algo que no es? Ok, no estoy diciendo que todos, ojo, pero estoy diciendo que en términos generales el dinero le da a la gente la capacidad de ser como... Y, perdón que diga esto, más bobos los que no tienen plata que a los que tienen, sí, doctor, todo el que tiene plata es doctor. No, doctor es el que me puede mirar la rodilla y decirme si tengo los ligamentos rotos, el resto, llámelo por su nombre, sí, señor, porque usted y yo somos personas, seres humanos antes de cualquier cosa. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque me llama mucho la atención que una persona que típicamente sería una persona que pudiera manejar cierto nivel de arrogancia, por ejemplo, y vuelvo y digo, no me voy a meter aquí
a enrancharme con nadie, yo no tengo nada en contra de esto, yo mismo he tenido dinero en mi vida. Lo que quiero decir es que es normal que una persona humilde, hablando financieramente, haga lo que sea por hablar, por ejemplo, con uno, como pastor. Entiéndanme lo que les voy a decir. Pastor, deme una cita, yo voy a donde sea. Esa es la conversación con una persona humilde. Pero con una persona con plata, normalmente es, venga aquí, venga a mi oficina. Perdón, tú necesitas que yo te ayude y tú quieres que yo vaya a tu oficina, pues sí, venga, si quiere yo le pago el taxi. Hay cierto nivel de arrogancia. ¿A dónde voy con esto? A que este hombre salió corriendo a donde Jesús. Un hombre que lo tenía todo salió corriendo a donde Jesús. En otras palabras, este hombre encontró que a él le faltaba algo. Que así todo el mundo lo reverenciara, que así en sus círculos relacionales y de influencia la gente le dijera, doctor, ¿cómo está? Doctor, ¿cómo le va? Doctor, siga, doctor, le cojo la maleta, doctor, le parqueo el carro. El hombre cuando vio a Jesús dijo, ni doctor ni nada, porque yo estoy más triste que el berraco. Y fue y se tiró delante de Jesús corriendo, hincó su rodilla, dice que se arrodilló y le hizo una pregunta profunda. Le dice, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, el hombre tenía un vacío existencial. ¿Has tenido alguna vez un vacío existencial? Yo creo que todos cuando hemos ido a la playa tenemos vacío existencial. O sea, cuando tú te paras a las 5 de la mañana en la playa y empiezas y ese sol saliendo y los pajaritos cantando y tú empiezas, soy un gusano, ¿de dónde habré venido? ¿O no nos pasa? Eso es como una crisis existencial, está dentro de nosotros, porque la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. En otras palabras, todos tenemos ese sentido de que hay algo más grande y necesitamos respuestas. Este hombre, aunque lo tenía todo, necesitaba respuestas. Y él se tira delante de Jesús y le dice algo tremendo, y esto revela algo que ve en el corazón de él, y aquí ya empiezo a meterme con todos, y es, maestro bueno. Maestro bueno. Y Jesús lo regaña. Jesús, en vez de decirle, ¿quieres la vida eterna? Súper bien, qué bueno que viniste corriendo, esa es la actitud, me gusta. Ven, te digo, muchacho, para heredar la vida eterna tienes que, no, él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Oiga, ¿está mal decirle a alguien bueno? Es que a veces leemos la Biblia y la pasamos de largo, pero Jesús se detuvo y lo regañó porque le dijo, bueno, ¿qué tal que le hubiera dicho, maestro malo, qué haré para heredar? Pero le dice, maestro bueno. Dígale al de al lado, concéntrese. No deje caer las cosas, concéntrese. ¿Sabes qué pasa? Que Jesús está desafiando un paradigma. Acuérdate que Jesús siempre quería meterse con los esquemas de pensamiento. Entonces Jesús está diciendo, oye, si tú me estás diciendo bueno a mí, es porque tú crees que puede haber gente buena. Ahora, entendamos algo. Este hombre no reconocía que Jesús era Dios. Jesús no se había revelado como Dios. En ese momento Jesús se manifestaba como un rabino, como un Mesías, como un maestro. Muchos lo entendían de esa manera, como un hombre sabio, al que lo seguían muchos para escuchar sus enseñanzas, pero todavía no reconocía que era Dios. Entonces Jesús dice, este man no me reconoce como Dios, pero me está diciendo bueno. En otras palabras, en la mente de este man puede haber hombres buenos. Y Jesús dice, aquí está el problema, porque yo no creo que tenga que volver a eso, pero ya establecimos en 2 semanas, con la enseñanza pasada y con esta, que nadie es bueno, que nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Entonces Jesús le dice, ey, ¿por qué me estás llamando bueno? Tú eres de los que cree que los seres humanos podemos ser buenos. Entonces fíjate que plantea un paradigma y es todos somos buenos. Ahora la pregunta que yo te hago es, ¿todos somos buenos? Pregúntale eso a la persona que tienes al lado, pregúntale, oye, ¿todos somos buenos? Pues yo te voy a responder esa pregunta y no te la voy a responder con Biblia, porque la Biblia dice que todos somos malos. Eclesiastés 7:2, Romanos 3:10. No hay bueno ni aun uno, no hay quien busque a Dios, dice el apóstol Pablo citando al predicador, pero no te lo voy a responder con Biblia, te lo respondo con ciencia. La segunda ley de la termodinámica o la ley de la entropía dice que todas las cosas en este universo van del orden al desorden. Este universo, eso se conoce también como la teoría del caos, todo va del orden al desorden en este mundo. Pruébemelo, pastor. Bueno, yo no tengo que hacerlo porque soy pastor, pero te voy a dar algunos ejemplos. Si tú pones una manzana podrida en una bolsa de manzanas buenas, ¿qué pasa? ¿Las buenas arreglan la podrida o la podrida pudre a las buenas? La podrida pudre a las buenas. Hay una tendencia natural en este universo a que el mal venza por sí mismo. Si tú coges y siembras una matica nueva, ahorita sembramos maticas aquí afuera de iglesia y uno le echa agua y la matica nueva está como achilándose, pero empiezan a salir unas malecitas que no necesitan nada.
Esas hijuemadres tú puedes dejarlas ahí en tierra seca y crecen. Y por eso se llama maleza, porque se mete hasta en el cemento. La maleza crece hasta en el cemento. Cuando tu hijo tiene gripa, los que tienen niños, ¿qué te dicen en el jardín? Por favor, no lo traiga. Pero uno no dice, ay, no sean así. Si allá hay 23 niños sanos, ¿por qué no me reciben al mío para que me contagie los sanos al mío? No funciona así. En este universo, la ley de la entropía dice que las cosas van del orden al desorden. Es natural. Deja de arreglar tu cuarto por un mes, a ver qué pasa. Por eso fue que el apóstol Pablo dijo en Romanos 12:21, no dejes que el mal te venza, antes vence el mal, ¿cómo? Haciendo el bien. La única forma de vencer el mal es haciendo el bien, no hay otra manera. Con posiciones neutrales no voy a vencer nada. Edmund Burke, es un escritor famoso de los Estados Unidos, dijo, lo único que se necesita para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. La ausencia del bien es terreno firme para que el mal prospere. Pero la ausencia del mal, entre comillas, sin hacer el bien, el mal se propaga por sí mismo. Entonces no hay hombres buenos, no hay personas buenas. En el ser humano no hay una capacidad de hacer lo bueno. Todos, dile esto al que tienes al lado, todos necesitamos un Salvador. Tú necesitas un Salvador, yo necesito un Salvador. Diego, tú necesitas un Salvador. A ti pareciera que se necesita más que a mí, pero es solamente una apariencia. Por eso nuestra obsesión con los superhéroes. Por eso nuestro mundo vive obsesionado con los superhéroes en todas las épocas. Desde los 60s, cuando salió la primera comic book del hombre en calzoncillos y truza, no volaba. El primer Superman no volaba. Lo aprendimos en Glass esta semana con Marco e Ivonne. Pero es una obsesión. Porque necesitamos un Salvador, es innato, es inherente. O sea, de alguna manera todos sabemos que necesitamos algo más grande que nos salve, por eso nos obsesiona esto, así sepamos que es ficción. Porque esa eternidad que Dios puso en el corazón es como algo que está hecho para encontrarlo a Él y hacer más y encontrar esa plenitud, hasta que tú no encuentres eso y digas, Jesucristo basta. Debimos haberle puesto así a la enseñanza, Jesucristo basta, es más que suficiente. Pero hasta que tu corazón no se conecte con Jesús y digas, soy pleno, encontré a mi Salvador, vas a seguir buscándolo por todas partes, como este hombre rico estaba buscando muchas respuestas y dijo, ya sé, este man fue, al que sigue tanta gente, este fue. Pero voy a seguir en la historia, dice que Jesús inmediatamente después de que le dice, oye, ¿por qué me llamas bueno? No hay buenos, o sea, ¿por qué me estás diciendo bueno? Fíjate lo que Jesús dice, los mandamientos sabes, o sea, ahora sí va a responder su pregunta, los mandamientos sabes, y ustedes también lo saben porque ya se los acabo de enseñar. No adulteres, haga así, no adulteres, no mates, haga así por favor, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes y honra a tu madre y padre o padre y madre. ¿De acuerdo? Oiga, Jesús, el origen de los 10 mandamientos, el que le dictó los 10 mandamientos a Moisés, le está diciendo a un hombre, los mandamientos sabes, y le da ¿cuántos? 6. Es que hay que leer la Biblia. Y le da 6, y me llama mucho la atención que le da 6, y le da los últimos 5, o sea, los primeros que le dice son los últimos que él había dado, porque la lógica de Jesús es contraria, la lógica de Dios es contraria a la de los hombres. Primero da los últimos 5, y el último de los primeros 5. Entonces escúchame. Los últimos 5 y el último de los primeros 5. O sea, ¿el qué? El quinto. Gracias, don Israel, usted es un man muy pilo. El quinto de los primeros 5 y 5. 5, porque es el quinto, y 5. ¿Qué te dice 5 y 5? A mí 5 y 5 me dice, yo soy la gracia. No busques más, levántate, sacúdete viejo, no te le tires nunca más a los hombres. Ahora ya te digo, yo sí soy bueno, pero porque soy la gracia, porque yo soy Jesús, porque yo soy Dios, porque en mí está el cumplimiento, en mí está la plenitud. De eso en otra iglesia merecería un aplauso. Y sigue diciendo, él entonces respondiendo le dijo,
No entendió, no entendió. Maestro, todo esto he guardado, maestro. Todo esto he guardado. O sea, si el man fuera bien pilo, él le hubiera dicho, me diste 6, no me diste 10. Pero yo no sé si es como cuando tú vas y compras algo y pagas y te dan más vueltas de las que tenían que dar. Que hay esa sensación dentro de ti que dice, ¿qué hago? ¿Digo o no digo? ¿Qué hago? Entonces yo me imagino que el hombre rico estaba, dijo solo 6, en estos no me pelo. O sea, todo esto he cumplido. O sea, el man se robó las vueltas. Porque el man lo que debió haber dicho es, maestro, ¿cómo así? Pero si es por los mandamientos diste solo 6, ¿qué pasa con los otros 4? Pero el man, en vez de reconocer que ni siquiera conocía los mandamientos, porque si no hubiera dicho eso, un hombre que conociera los mandamientos hubiera dicho eso, el man dice, sí, todo eso he cumplido, Señor. Como si pudiéramos engañar a Dios. A veces tú y yo queremos ser así como ese hombre, no, si todo eso yo lo he hecho, Señor. Esa es la hipocresía de la iglesia, de la religión, del cristianismo. Yo soy perfecto, yo todo lo he logrado. Entonces Jesús va más profundo, pero Jesús es hermoso, porque Jesús le hace la cascarita, pero cuando el man cae en la cascarita no lo apedrea, como muchos haríamos, sino que Jesús dice que lo miró y lo amó. Entonces le hizo como, ay, tan tierno, tan lindo él, ay, es que todos. Eso fue lo que hizo Jesús, eso es lo que dice mi Biblia. Mi Biblia dice que él lo miró y lo amó, le dijo, ay, joven rico. Porque así cuando nosotros creemos que podemos, yo creo que Dios nos mira y dice, ay, tan bello. Sí. Como cuando los niños chiquitos, pues yo que ya los míos no están chiquitos, pero le decían, papá, yo te ayudo en una vaina bien tesa, y uno, tan bello, y Cata me decía, déjalo. Y así me daña el trabajo que estoy haciendo, déjalo. Entonces uno, ay, tan lindo, sí. Así fue Jesús, así le dijo, como, ay, tan bello el hombre, el joven rico. Lo miró y le amó. Y le dijo, ay, muchacho, una cosa te falta. Diga una cosa. Entonces, si el man fuera teso en la ley, hubiera dicho, ¿una? No, una no. Ah, ustedes son inteligentes. 4. Pero Jesús dice, no, una cosa te falta. ¿Una cosa? Sí. Realmente era una sola. Porque acabamos de ver que Jesús no estaba hablando de los mandamientos. O sea, en el momento en el que dice una cosa te falta, él dice, listo, ya pasamos por acá, no entendiste lo de los mandamientos, entonces ven, te doy por otro lado. Una cosa, solo te falta una cosa. Una cosa, muchacho. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. ¿Sabes qué creo yo que le estaba diciendo Jesús? Jesús le estaba diciendo, ya no se trata de tu conducta. Se trata de tu corazón. Los 10 mandamientos lidian con tu comportamiento. Ya no se trata de eso, se trata de tu corazón. Dámelo todo. Ya no quiero que cumplas 10 tareas, lo quiero todo. Yo lo que quiero es todo de ti para que tú y yo estemos juntos para siempre, es lo que está diciéndole Jesús. Ahora, quiero hacer un pare ahí, porque entonces aquí es donde muchas veces no entendemos lo que está pasando ahí. Jesús no está diciendo que para seguirlo a Él todos debemos entregarlo todo. Él no está diciendo eso. Ahorita te lo voy a demostrar. Él no está lidiando, Él no está dando, es que no podemos hacer una ley de una conversación puntual de Jesús con un hombre que tenía un problema. Jesús estaba tratando con el problema del corazón de ese hombre. El problema del corazón de ese hombre era uno, ahorita vamos a hablar de ese problema. De pronto el problema de tu corazón no es el mismo que este hombre. Pero este hombre necesitaba dejarlo todo, esa fue la instrucción. Véndelo todo y dáselo a los pobres. ¿Cómo sé yo que para seguir a Jesús no tenemos que dejarlo todo y volvernos pobres? Porque Pedro saltó. Pedro dijo, ¿cómo así? Pero entonces si nosotros sí hemos dejado todo. Y cuando Pedro dice eso, Jesús le dice, tranquilo, Pedro. Yo me imagino que esta conversación fue aparte, que el man no oyera, cálmate, Pedro, no, Pedro siempre con la misma. Tranquilo, Pedro, yo sé que tú dejaste todo, tranquilo. Mira, no hay quien no haya dejado todo y vaya a recibir 100 veces más. Tranquilo, Pedro.
pero con persecución. Pero Jesús está demostrando que no tiene que ver con darlo todo, tiene que ver con el corazón. Él lo que estaba diciendo es, mira, a mí no me interesa tu dinero. Dile eso a la persona que tienes al lado, a Dios no le interesa tu dinero. A Él le interesa tu corazón. Jesús está interesado en tu corazón. Pero el problema de este hombre era el amor al dinero. Cito las mismas palabras del apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:10, donde dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que sea el dinero, dice que es el amor al dinero. Y este hombre tenía un problema de amor al dinero. Este hombre creía que la felicidad estaba en el dinero. Este hombre creía que él podía comprar la felicidad. ¿Y cómo sé yo que ese era su corazón? Porque este es el versículo más triste de toda la Escritura. Dice, pero él, el hombre rico, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Oye, ¿no te da tristeza ese cuadro? Un hombre que tenía mucho, triste porque tenía mucho y no era capaz de entregar lo que tenía. O sea, aunque él no era feliz porque teniéndolo todo salió corriendo y se arrodilló delante de Jesús, cuando le dicen, véndelo todo y sígueme y vas a encontrar lo que estás buscando, el man dice, uy, no, esto ya es demasiado para mí. Esto ya es demasiado para mí. Pero me llama mucho la atención lo que continúa diciendo. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Jesús hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros. Nuestra tarea es confiar en Él. Quiero leerte ese mismo fragmento y ya voy a terminar en el mensaje, en la traducción del mensaje. Pon mucha atención, porque aquí se descifra la clave y se desenvuelve el problema de esta enseñanza, o el problema que aparente de esta enseñanza, que es que muchos dicen que los ricos no pueden entrar al reino de los cielos. Dice, mirando a sus discípulos, Jesús dijo, ¿tienen idea de cuán difícil es para las personas que lo tienen todo, y está entre comillas, entrar en el reino de Dios? Los discípulos no podían creer lo que escuchaban, pero Jesús continuó hablando. No pueden imaginarse cuán difícil es. Yo diría que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que para los ricos entrar al reino de Dios. Y los discípulos se quedaron asombrados y hicieron la pregunta que tú y yo haríamos, y es, entonces, ¿quién tiene alguna posibilidad? ¿Quién tiene alguna posibilidad? Y vuelve Jesús al centro de la enseñanza cristiana. Este es el centro de la enseñanza cristiana. Cuando los discípulos dicen, oye, entonces, ¿quién puede? O sea, ¿tú entiendes lo que es que un camello entre por el ojo de una aguja? Y eso tiene dos interpretaciones, que literalmente tú cojas un camello de 3,20 metros y lo metas por el ojo de una aguja, que a veces no podemos ni enhebrar un hilo, o las murallas que había en ese tiempo en Jerusalén, que tenían como unos túneles de acceso. Los más pequeños de esos túneles de acceso se les conocían como agujas, y eran túneles solamente peatonales. Entonces también la interpretación puede ser que Jesús está diciendo, es como tratar de meter un camello por un ojo de una aguja. Porque, escúchame, meter un camello literal en el ojo de una aguja es imposible. Pero Jesús no dijo que fuera imposible, dice cuán difícil. Entonces tiene más sentido lo segundo que te estaba diciendo, pero eso no es muy relevante para la enseñanza, pero me parece importante aclararlo. Y Jesús responde, y acá está la respuesta, este es el Evangelio. Jesús fue directo al grano. Ya voy a dejar de hablarles en clave. Ninguna posibilidad si piensa que puede lograrlo en sus propias fuerzas. Pero todas las cosas del mundo si permites que Dios lo haga. Ese es el Evangelio. El Evangelio de Cristo es sencillo. Si tú crees que tú puedes, estás fregado. En otras palabras, cuando Él habla de ricos, Él no está hablando de dinero, Él está hablando de una actitud, del que cree que puede, del que cree que es rico para sí mismo, del que cree que en sus capacidades lo puede lograr, del que tiene una postura arrogante. Jesús dice, ese es imposible que entre al reino de los cielos. Pero el que reconoce que no puede, el que dice, estoy fregado, estoy frito, no puedo, y está dispuesto a dejarlo todo por seguirme a mí, ese Dios le va a permitir entrar al reino de los cielos. Es que se trata de soltar el control y dejarlo a Él.
Si tú estás en busca de la felicidad, iglesia, si tú estás buscando ser feliz, yo solo te puedo decir una frase, y es el título de esta enseñanza: suelta el control. Si tú sueltas el control de tu vida, si tú te decides de una vez por todas a soltar el control de tu vida y a permitirle a Dios que tome el control, si estás dispuesto a dejar que sea Él quien gobierne tu vida, que sea Él el que direccione tus pasos, que sea Él el que direccione tu camino, si tú estás dispuesto a decir: Dios, yo estoy dispuesto a entregarlo todo para encontrar lo que me falta en ti, Él, tomando ese control, te va a llevar por el camino que te va a conducir a la felicidad.